We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. We can do everything, everything. Filocasteando, la feminización del lenguaje, una pesadilla o el gran sueño para las figuras del presente y del pasado. Filocasteando, porque la filosofía también se puede podcastear y nos motiva entre morras platicar. Muy buenos días, tardes o noches. Estamos felices de que nos estén sintonizando hoy en un nuevo episodio de Filocasteando. Como ya saben, en este podcast nos gusta cuestionarnos todo desde un punto filosófico. Es por eso que para el tema de hoy hablaremos sobre la feminización del lenguaje a ojos de dos grandes íconos de la filosofía del lenguaje que estarán con nosotras el día de hoy. Pero, ¿qué entendemos por feminización del lenguaje? ¿Por qué sería relevante para nosotras? ¿Cuál es su función en nuestra sociedad? Antes que nada, y para comprenderlo mejor, definamos lengua. Decimos que la lengua se trata de aquel sistema de símbolos que se ocupa de forma escrita u oral, siguiendo una serie de convenciones y reglas gramaticales que permiten expresar nuestras ideas a otros. Así, el lenguaje viene siendo este sistema de signos con los que un conjunto de individuos pueden mantenerse comunicados. Aunque es más complejo que eso, en el lenguaje también se muestran bastantes diferencias que ocasionan una brecha entre los sexos, porque este lenguaje contiene juicios, valores y prejuicios que a lo largo de la vida aprendemos, dando como resultado ciertas formas definidas de pensar y percibir la realidad. Y es que esto es muy cierto. En las sociedades patriarcales como la nuestra, es muy notorio ver que el androcentrismo domina el lenguaje, manifestándose en el enorme uso del masculino en los términos genéricos, produciendo un conocimiento imparcial de la realidad al invisibilizar y excluir a lo femenino de todos los ámbitos. A esto le llamamos masculino genérico. Con masculino genérico nos referimos al uso que se da al masculino gramatical no solo para referirse a los hombres, sino también al resto de las personas, sin distinción de sexo. Por ejemplo, cuando se dice que el hombre es el único animal racional, o cuando alguien le dice a un grupo de personas en las que se incluyen hombres y mujeres, ¡Hola! ¿Cómo están todos? En ambas frases se está usando el masculino genérico. Entonces aquí nos podemos preguntar, ¿cómo evito o cómo puedo sustituir el uso del masculino genérico? Pues algunos de los recursos que se pueden emplear son el desdoblamiento, el uso de sustantivos comunes, parafrasear o buscar un sinónimo que evite el uso del masculino genérico, agregar la palabra personas, emplear pronombres o modificar los verbos. El desdoblamiento consiste en presentar pares de palabras que solo se diferencian por su género, con el propósito de referir a hombres y mujeres. Un ejemplo de esto sería que en vez de decir los profesores diríamos los profesores y las profesoras, o en vez de decir el hombre diríamos el hombre y la mujer. Esto también puede presentarse en el uso de artículos gramaticales como por ejemplo al desdoblar los usuarios, a, las y los usuarios. En el uso de sustantivos comunes se usan palabras que aluden a mujeres y hombres, ya sea con términos colectivos o abstractos. Por ejemplo, hablar de humanidad en vez de hablar del hombre o de la ciudadanía en vez de los ciudadanos. Es así que cuando hablamos de parafrasear nos referimos a la posibilidad de elegir una o más palabras con las cuales se nombre a las personas o el grupo, pero sin la carga de género. Por ejemplo, es mejor optar por decir la cultura griega, el pueblo griego o la civilización griega en vez de decir los griegos. También podemos agregar la palabra personas, como decir personas jóvenes, personas solicitantes, etc. O emplear pronombres sustituyendo el decir los conductores con quienes conduzcan. Por último, modificar los verbos y pasarlos a segunda o tercera persona del singular, primera o segunda del plural, o establecer la redacción en forma impersonal, pasando el verbo a forma imperativa. Ejemplo, decir si le interesa acudir en vez de los interesados deberán acudir. También decir cuando escuchamos en vez de cuando uno escucha.
Por ello, la feminización de la lengua nace como una medida lingüística que trata de hallar un término femenino para esas palabras que solo existen en masculino, o para favorecer la desaparición de expresiones denigrantes para la mujer. Para comprenderlo mejor, nos gustaría citar una frase que aparece en el libro Il Feminine de Patricia Niedzwiecki, en concreto, el prólogo, redactado por Faustisa de Solms, directora honoraria de la Comisión Europea, puesto que expone muy bien una de las razones para feminizar. Feminizar, el lenguaje es devolverle a la mujer su propia identidad, el género al que pertenece, es restituir su imagen social y la distinción de su empleo, su grado y su título, es devolverles a las mujeres la visibilidad. Entonces, el lenguaje sexista sería parte de esta denigración hacia nosotras, ¿no? Por supuesto, ese término no hace más que rebajar al lenguaje en el momento de utilizar expresiones, refranes y modismos ocultos en las palabras que fomentan la discriminación y minimización de las mujeres, incluso en los momentos en los que se violenta a la mujer por su trasfondo social. Por mi parte considero que a pesar de que hoy en día nuestra sociedad ha progresado en el tema de la igualdad de género, a nuestra lucha feminista todavía le falta un gran camino por recorrer en la esfera del lenguaje. Esto viene desde la primera mitad del siglo XX, en donde las mujeres irrumpieron el mundo del trabajo profesional con la primera mujer graduada en ingeniería, Justicia Acuña, en 1919. Y no se imagina lo que pasó después de este hecho. Se comenzó a cuestionar la forma de denominar a las profesionistas, algo un tanto absurdo, porque el español permite distinguir el masculino y el femenino de las profesiones. Parece que lo difícil del asunto no se remonta a la gramática, sino a los grupos a los que les incomoda la idea que a las mujeres se les muestre más reconocimiento en las áreas antes dominadas por los hombres. Entonces el problema no es el lenguaje, sino la resistencia al cambio de ciertas instituciones y personas, ¿no? Para desvanecer las dudas respecto a la amplia concepción del lenguaje, ocuparemos nuestra máquina del tiempo para viajar al siglo XIII y contactar con una gran figura filosófica. ¡Ah! ¡Auch! ¿Sí habrás llegado al lugar correcto? ¿Quién osa entrar en mi recinto? Estaba a punto de conciliar el sueño. No puede ser, la máquina del tiempo funcionó. ¿Es usted la mismísima Guillermina de Ogma? Claro que soy yo, pero ¿quién es usted? Bueno, no me interesa, aunque tendrá que reparar el hoyo que dejó en mi techo. ¿Cree que puede venir a agujerear mi propiedad de esta manera? Lo siento muchísimo, de verdad, pero no hay tiempo para explicaciones. Tiene que venir conmigo. Jamás iría con usted. Creo que no entiende que es una completa extraña que vino a destrozar mi hogar y, además, tiene una forma muy rara de vestirse. Realmente tiene que acompañarme. Se trata de algo que estoy segura le va a interesar demasiado. Ay, no, suélteme, por favor, de verdad. Por favor, tiene que no venir voy a ir conmigo, con es usted. importante. No sé de dónde Por favor, viene. por favor. Por favor, no voy a ir con usted. Bueno, creo que es mi turno de viajar. A mí me encantaría conocer a Ludwina Wittgenstein, así que abran paso, chicas. Ah, es cierto que la máquina del tiempo funciona. ¿Será que Ludwina está detrás de esta puerta? ¿Quién es usted? Retírese de mi recámara. Y le prohíbo mencionar que me vio escribiendo estas cartas. Lamento haberla interrumpido, pero ¿cuáles cartas? ¿A quién escribe? Increíble, quiero leerlas. Para mi amada... ¿Qué le ocurre? ¿Acaso no sabe lo que es la prudencia? ¡Suéltelas! Ay, no debería avergonzarse de amar a otra mujer. Aunque yo solo vine a hacerle una invitación que no podrás rechazar. Yo no me avergüenzo de nada. Es solo que lo más conveniente es que nadie se entere. ¿Y yo por qué le estoy contando esto? Y además, ¿de qué invitación me habla? Yo no quiero ir con alguien que es tan irrespetuosa. ¿Y por qué no me contaría?
Venga conmigo y en el camino podemos ir platicando. Ya casi llegamos. Le encantará estar en nuestro espacio. Pero yo no quiero ir con usted. Vamos, cuéntame. Hemos llegado. Hola señoras, estamos muy contentas de que hayan aceptado venir, pues realmente nos honran con su presencia. Bienvenidas a este espacio en el que hablaremos sobre la feminización del lenguaje. Lo veo y no lo creo. Señora Ockham, es un placer conocerla en persona. ¿Cómo es esto posible? ¿No estaba ella muerta? ¿Espacia? ¿Feminiqué del lenguaje? ¿Y usted quién es? Bueno, ya habrá tiempo para presentaciones. ¿Qué les parece si les dejamos esta bella rolita titulada Amora de Noelia Recalde? Y mientras tanto ponemos en contexto a estas señoras. Una vez más aquí para cantarte, aunque no sea la última vez. Todo lo que quiero es tenerte ahora, nada importa. Olvidemos el calor, te doy mi corazón. Olvidemos el calor, te doy mi corazón. Si es por tu aroma sé, puedo perderme imaginando un cielo azul. Ya estamos de vuelta y nuestras compañeras del pasado están listas para platicarnos un poco sobre sus teorías de significación del lenguaje y su relación con el tema que estamos abordando hoy. ¿Quién quisiera comenzar? Hola, me han traído aquí a la fuerza. ¡Auxilio, sáqueme de aquí! Por favor, señora Ockham, usted aceptó ayudarnos. Uy, está bien. Debido a su insistencia, las alumbraré con mis conocimientos. Escuchen con atención. Yo siempre sostuve que las voces y las palabras son elementos convencionales, mientras que los conceptos están dotados de cierto carácter natural, a pesar de ser signos aprendidos con el uso que les damos para referirse o hacer una descripción de las cosas y hechos de la realidad. A ver, ¿cómo está esto de que los conceptos son naturales? ¿Quiere decir que están predeterminados por algo o por alguien? Porque eso querría decir que estos jamás podrían cambiar, ¿no es así? Mire, al decir que los conceptos son naturales, no me refiero a que se haga una especie de abstracción de la esencia de las cosas que nos rodean, sino a que existe una forma definida o conocimiento previo para significarlas. Sin embargo, este puede cambiar siempre y cuando el conocimiento de la población lo haga. Así que los conceptos sí pueden cambiar porque no existe universalidad ni certeza total en ellos, ya que el conocimiento que tenemos sobre ellos no está circunscrito a una supuesta esencia de las cosas. Oh, ya veo. Aunque también menciona algo sobre las voces y las palabras. ¿Podría explicarnos esto con mayor detalle? Claro, profundicemos un poco más. En cuanto a las voces y palabras, estas se comprenden como supuestos de las cosas, y esto configura los modos en que los signos convencionales, dependientes de los conceptos, hacen referencia a distintos tipos de funciones en el lenguaje, es decir, a las maneras en que se puede interpretar o significar lo que una persona dice de acuerdo a la forma en que se expresa. Entonces, los conceptos, las palabras y las voces se unen para la significación del lenguaje. Pero, ¿cómo es que podemos relacionar el lenguaje con el pensamiento? Bueno, iniciemos mencionando que el concepto signo es un proceso mental o intelección adquirida por costumbre o hábito y es un signo natural, pues la carga de su contenido orienta y determina el sentido de los términos y proposiciones dentro de un sistema convencional. En adición,
El conocimiento es un hábito, elaborado según los usos de los términos, y recalco que el pensamiento es una actividad que ve al conocimiento en términos lingüísticos, es decir, que la articulación del pensamiento y el desarrollo del lenguaje se dan de manera simultánea. Así que más allá de que la significación del lenguaje se base en la esencia predeterminada de las cosas, se trata de todo un proceso que relaciona el pensamiento con el lenguaje, ¿verdad? Por supuesto, considero que hay que priorizar la significación de los términos en vez de abstraer una esencia inmutable proveniente de las cosas que nos rodean. En mis tiempos, se contemplaba al cosmos para abstraer esencias, pues éstas eran la fuente de toda certeza. Sin embargo, yo no lo considero así, pues sé que existe una relación entre el pensamiento, junto con sus procesos mentales, y la interpretación o significación del lenguaje. Así que el conocimiento se determina desde el análisis de significados de términos y proposiciones, y no desde esencias que pretenden descubrir la forma del mundo a partir de nociones supuestamente puras. Ay, no, qué terrible es eso de las esencias. Me parece que una postura así solo conlleva muchísimos problemas. Algo clásico de ser una persona rígida y completamente cerrada al cambio. Exactamente. De hecho, uno de los problemas de la filosofía es su excesivo lenguaje de figuras abstractas, previamente definidas, pues no es constitutivo del pensamiento lógico, filosófico, el análisis predeterminado, y tampoco es constitutivo del pensamiento un lenguaje que no se refiera o describa nuestro alrededor. Incluso, podemos relacionarlo con la feminización del lenguaje, pues estoy segura de que existe un gran debate respecto a ello. Siempre habrá quienes defiendan a toda costa una forma específica e inmutable del lenguaje, lo cual no permite la evolución del mismo, en correspondencia con la realidad cambiante, ni fomenta la relación pensamiento-lenguaje de la que ya les hablaba. Estoy completamente de acuerdo con usted. ¿Qué sucedería en ambos casos, tanto si se rechaza un conocimiento esencial como si ese se perpetúa? Pues el no aceptar la concepción de un conocimiento esencial como fuente de toda objetividad y certeza de la realidad configura una perspectiva distinta del pensamiento, la cual se halla en un protagonismo del sujeto que conoce los hechos. Así que toda articulación de estructuras que impongan una determinada forma de pensar los hechos constituye un prejuicio sobre lo que llamamos mundo. Por ejemplo, algunas doctrinas metafísicas que, por lo general, atribuyen a los términos significados cristalizados, que pretenden ir más allá de los estados de las cosas. En cuanto al tema de su podcast, quienes se niegan a aceptar las nuevas modificaciones o adaptaciones del lenguaje, están manifestando su desconocimiento en cuanto a la cualidad cambiante del lenguaje. Por ello, es muy notable que conciben solo una forma de ser del mundo, claramente llena de prejuicios, y no reconocen que somos las y los hablantes quienes vamos significando los términos, según sea conveniente para la descripción de nuestro entorno. ¿Y usted, querida señora Bekenstein, nos puede contar un poco sobre su teoría? Bueno, primeramente quisiera aclarar que yo no quería estar aquí en lo absoluto. Pero en vista de que no me dejarán ir, además de que este tema captó mi atención, pues haré algunas aportaciones. Antes que nada me gustaría mencionar que mi concepción está inspirada en las aportaciones de la señora Ockham. Sin embargo, he decidido descartar la idea de que existen conceptos naturales. Para mí, el lenguaje es totalmente convencional y es una forma de representar la realidad mediante proposiciones. Aquí hago un paréntesis para explicar rápidamente que las proposiciones son representaciones lingüísticas lógicas de un hecho, formadas por palabras que se relacionan unas con otras de un modo determinado. Por lo tanto, el lenguaje es un conjunto de proposiciones que adquieren sentido y significado de acuerdo con la relación que tienen con los hechos del mundo. Entonces, ¿se podría decir que mediante el análisis de las proposiciones podemos también conocer la realidad de quien hace el uso del lenguaje? Sí, claro, justamente como mencionas, es posible comprender la realidad desde el análisis del lenguaje, pues existe un marco común
es decir, una relación entre pensamiento y lenguaje. Dicha conexión nos permite entender qué es lo que se piensa o conoce del mundo, o cuál es la realidad mediante el análisis del juego lingüístico. Pues aquí se considera que el significado de un término está dado por el uso que se le da a este. De esta manera, la construcción de proposiciones se basa en nuestra experiencia sobre el mundo, la cual no es a priori, sino que siempre es distinta dependiendo de cada persona y de su contexto. Claro, no había pensado esto que menciona. Me hace mucho sentido el hecho de que encontráramos el significado de las palabras en el uso que les damos. ¿Cómo podría ejemplificar un poco esta cuestión para entenderla mejor? Por supuesto. A partir de esta muy breve explicación sobre mi visión en cuanto al lenguaje, podemos adentrarnos ahora en una reflexión sobre el lenguaje sexista que ha permeado en nuestra sociedad durante millones de años. Como bien decía, analizar los juegos lingüísticos de una sociedad o comunidad, es decir, el uso que cierto grupo de personas le da al lenguaje o la significación de las proposiciones, nos permiten conocer la dinámica de estos grupos, así como la realidad que estos conciben. Por ejemplo, si se afirma que el lenguaje utilizado es sexista, entonces se está percibiendo que nuestra sociedad también lo es, porque como ya mencioné, el lenguaje es un reflejo de la realidad que percibe cada persona o grupo. Desde este punto, me atrevería a decir que el sistema lingüístico como tal no es sexista, sino que el sexismo proviene del uso concreto que se le da a la lengua y no del sistema lingüístico en sí mismo, pues esta realidad es fruto de la sociedad androcéntrica en la que nos hemos formado. Por supuesto, hay mucha razón en este análisis que nos está apoyando a hacer. Si me permite hacerle otra pregunta que todas nos estamos haciendo el día de hoy, entonces, ¿usted considera que la feminización del lenguaje tiene repercusiones en nuestra sociedad? Pues, basándome en lo que me explicaron hace unos minutos sobre toda esta cuestión, me atrevo a afirmar que la feminización del lenguaje, por supuesto, que tiene repercusiones en relación con la concepción que llegamos a tener del mundo. Pues, la sociedad seguirá siendo machista mientras lo sea el lenguaje y viceversa. Entonces, al modificar la forma de utilizar el lenguaje, aún en la que las mujeres no seamos invisibilizadas, pues nuestra realidad será totalmente distinta. Yo creí que usted tendría una concepción distinta sobre este tema, pues al ser de otra época, imaginé que su postura no coincidiría con la nuestra. Sí, es probable que en otra etapa de mi vida hubiera diferido con esta postura, pero al platicar con ustedes y hacer un análisis más profundo, me pude percatar de que realmente el lenguaje que utilizamos nos minimiza. Y pues esto es cosa que evidentemente está relacionada con la manera en que nos ve la sociedad. ¿Y qué opinas sobre aquellas personas que se rehúsan a cambiar el uso común del lenguaje, en este caso que se niegan a dejar de utilizar el masculino genérico? Pues verás, si el lenguaje es la representación de hechos y el mundo es un conjunto de hechos, entonces mi lenguaje llega hasta donde mi mundo está limitado. De esta manera no se puede esperar que una persona cuyos límites de su mundo están bastante reducidos a lo que aprendemos por usos y lenguajes y su experiencia sobre la realidad se basa, por ejemplo, en una en que las mujeres somos vistas como inferiores al otro sexo, esté dispuesta a modificar esta concepción y por tanto su lenguaje. Es algo que puede parecer complicado y que por lo tanto pues tardará bastante tiempo en suceder. Es muy real e importante todo lo que se menciona y concuerdo con usted cuando dice que el límite de nuestro lenguaje representa los límites de nuestro mundo. Pues muchísimas gracias ambas, señora Ockham y señora Wittgenstein, por compartirnos sus grandes teorías sobre el lenguaje y explicarnos todo con tanta paciencia y de forma sencilla para que todas pudiéramos comprenderlo.
Sí, en verdad nos honraron con su presencia y nos disculpamos por traerlas desde tan lejos sin haberles avisado antes, pero no nos es posible enviar mensajes al pasado. Al contrario, gracias a ustedes por ¿cómo le llaman? Oh, sí, espacia. Gracias a ustedes por esta espacia. A pesar de que no quería estar en este lugar, fue una experiencia bastante interesante. Concuerdo con la señora Ockham. Ha sido una grata e interesante experiencia compartir nuestras teorías sobre el lenguaje y además aplicarlas en un tema tan controversial en todas las épocas. Pues bueno, ya llevaremos a nuestras invitadas a sus épocas respectivas. Mientras tanto, es momento de ir concluyendo con el tema de hoy. Sí, antes de terminar, quisiera hacer un pequeño resumen de lo que aprendimos con toda la información que nos brindaron las grandes figuras filosóficas que estuvieron con nosotras el día de hoy. Como bien nos decía la señora Ockham, existen conceptos naturales, los cuales pueden cambiar de acuerdo al uso que les damos, algo que está muy relacionado con el hecho de que el lenguaje es un reflejo de nuestra experiencia con los hechos de la realidad, cosa que nos mencionaba la señora Wittgenstein. Exactamente. Otro ejemplo que tenemos sobre esto que mencionas, Andy, es que al entrar las mujeres al entorno profesional, el lenguaje debe adaptarse a este hecho. En la función militar, siendo nombradas una oficiala o una generala. También en la diplomacia, pues hemos visto que aún se habla de un primer secretario, segundo secretario, tercer secretario, aunque el secretario en cuestión sea secretaria. Justo eso es lo que se busca reflejar. El concepto sigue siendo el mismo, construyéndose a partir de las experiencias, pero sus voces y signos varían conforme al lenguaje natural. Otra cosa que captó mi atención es como la señora Wittgenstein menciona que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Si lo pensamos bien, es algo muy cierto, pero también es algo que no nos detenemos a reflexionar. Mi cuerpo y fuego, mi mente. No pido más que libertad, ya voy tejiendo mi lugar. Logro reconocer el centro de mi piel. Ya sé volar con claridad, sin depender de los demás. Logro vestirme fiel de lo que quiero ser. Fuega, fuega. Fuega, fuega. Fuega, fuega. Fuega, fuega. Fuega, fuega. Fuega, fuega. Me encantó esta canción. Hace un par de años jamás me hubiera imaginado que le podría cambiar la terminación a las palabras para que fueran más fieles a nosotras. Yo tampoco lo hubiera pensado. Esto es increíble. Además, siento que cada vez más chicas están dispuestas, si no es que ya lo hacen, a emplear este recurso. Por supuesto, algunos ejemplos son las canciones que hoy decidimos compartirles en este episodio de nuestro podcast. Así es. Al parecer, hoy hemos tenido una plática muy interesante. ¿No es así, amoras mías? Bastante. Siempre es un buen momento para informarse y cuestionarse sobre el significado de nuestro lenguaje cotidiano. Sobre todo para concientizar sobre la invisibilización que las palabras nos hacen a nosotras, las mujeres. Aunque podemos decir que una solución para erradicar esta problemática se encuentra en combatir esta realidad, iniciando con las generaciones jóvenes y, en medida de lo posible, abriendo un diálogo intergeneracional y multidisciplinario para propagar la información sobre la feminización del lenguaje. Estoy de acuerdo. Es por eso que la gente debe estar constantemente informándose y compartiendo los conocimientos que adquiere. Así se puede contribuir al cambio con mayor facilidad. Muy cierto esto que mencionas. Debemos de darnos cuenta como sociedad que el cambio está en nosotras y en nosotros, quienes construimos a diario nuestro lenguaje y le damos un significado. Claro, además, quisiera añadir que todo esto de la feminización de algunos recursos se podría complementar con una educación feminista, pues es una forma de relacionar el tema del lenguaje con las otras múltiples formas en que de pronto se nos borra a las mujeres. Bueno, creo que eso también es un tema bastante controversial que podríamos abordar en otro episodio. Sí, hay tanto que decir, aunque también queremos escuchar a nuestras seguidoras. Esperen muy pronto nuestras redes sociales, por ahí podremos estar en contacto para saber de qué otros temas les gustaría saber más. Para nosotras es un placer compartir con otras lo que sabemos y hacer de esta espacio la suya también. Además,
Como que me está gustando eso de los viajes en el tiempo. ¿Quién sabe a quién podremos conocer en otros episodios? Súper concuerdo contigo, ¡qué emoción! Pero bueno, ahora sí ha llegado el momento de despedirnos y de decir que deseamos que este episodio haya sido de su agrado y esperamos poder crear una bella comunidad de aficionadas a la filosofía. Así que pueden sentirse seguras y acompañadas aquí en su podcast favorito, Filocasteando. Hasta luego. So light up the power in you and go for the best in you, 'cause I see the light shine through. Voz y producción: González Serrano y Ana Fernanda, Jiménez Ojeda, Ariadna Abigail, Hernández Cruz, Daniela Lisset, Navarro Villaseñor, Brigitte Alexei, Pérez Rivera, Sofía Andrea, Ramos Ruiz, Laura Valeria, Reyes Hernández, Luisa María Jazmín. Música: We Are the Brave por Lenca, Amora de Noelia Recalde y Fuega de Karina Galicia con Alaide. Escuela Nacional Preparatoria número 2 Erasmo Castellanos V, Universidad Nacional Autónoma de México 2022.